repaso de lo que en teoría deberían ya saber. Si a alguno de ustedes les suena todo nuevo, pues significa que tienen que estudiar y esa ya es una parte que tendrán que ustedes ponerse al día. En todo caso, vayan tomando anotaciones de las dudas o preguntas que tengan para Jorge al final, que él estará dispuesto a contestarlas. Gracias, Jorge. Siga nomás. Ahora sí. Hola, me confirma que todos me escuchan y continuamos con la... Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Perfecto. Bueno, como le dijo la doctora, el día de hoy vamos a hablar sobre la valoración del paciente en coma. Es una charla que, si bien es cierto, siempre hace la neurología por un poco más de familiarización con el tema, porque son temas que suelen ya debieron haberse tocado en semiología general como tal, cómo evaluar un paciente, cómo evaluar toda la parte del sistema nervioso central, pero siempre eso lo hace para tratar de buscar manera de nivelación un poco y no tengan inconvenientes con el desarrollo de la materia como tal a futuro, ¿sí? Si en un momento dado en el transcurso de la explicación tienen alguna duda, con confianza me dicen y la voy solventando. O si no, al final de la clase la dejan anotar como le dijo la doctora y me la hacen y la resolvemos dentro de las posibilidades. Bueno, comenzamos. Primero vamos a definir lo que es el coma, ¿sí? El coma va a ser una alteración extrema del estado de vigilia, va a ser un contenido que no va a estar para nada, va a tener una incapacidad del individuo en un momento dado de generar una respuesta ante estímulos del medio, ¿sí? Yo le genero una respuesta, un estímulo táctil, un estímulo luminoso, un estímulo, y este paciente no me va a responder. Yo le grito, yo le genero dolor, ya sea en esternón, leche unguial, etc., y este paciente no me responde. Esta falta de respuesta es coma, ¿sí? No es lo mismo que estupor, no es lo mismo que letargia, anubulación, confusión, etc., porque todos estos van a ser niveles intermedios entre lo que va a ser el coma y un estado alerta, ¿sí? Mientras que en el estupor yo con dolor yo puedo obtener una respuesta del paciente, igual que en el paciente aletargado, que está nubilado, o en el paciente que está confundido con una respuesta verbal me puede responder, pero este paciente no, va a ser una falta de respuesta por completo. Entonces viene el coma del griego sopor, que significa también sueño profundo, ¿sí? Es un paciente que pareciera que estuviera profundamente dormido. Ahora, les pregunto, ¿el paciente en coma puede abrir los ojos? ¿Hay la posibilidad de que en alguna de las variantes del coma se pueda abrir los ojos? ¿O usted puede decir que es imposible que el paciente abra los ojos? Sí es posible que los pueda abrir porque algunos pacientes aún tienen los reflejos. Perfecto. Entonces, hay algo que se conoce, gracias Sebastián, que se conoce como ciclos de apertura y respuesta. Entonces, cuando hay 4 semanas sin respuesta, se llama estado vegetativo persistente, ¿sí? Entonces, y en estos pacientes, cuando hay un estado vegetativo, pueden producirse aún ciclos de apertura y cierre de los ojos, ¿sí? Entonces, para los que no le quede claro qué es el coma, Mr. Bing le va a explicar con un video. Ahí vemos como el doctor Mr. Bean trata de, con estímulos visuales, estímulos táctiles, que el paciente responda, pero al parecer no quiere responder después de ese politraumatismo que tuvo, ni con el extremo de estímulo. Entonces, a breve rasgo eso es lo que significa como un paciente que no me responde ante estímulos que yo genero en ese paciente, incluyendo el dolor. Entonces, ¿qué me habla del coma? Una alteración del sistema reticular activador ascendente, ¿sí? Dejen poner el puntero para irles explicando. Si logran ver en el tronco encefálico, van a darse cuenta que las fibras van ascendiendo hacia el diencéfalo, hacen un relevo y terminan difusamente por todo el hemisferio cerebral, ¿sí? Si yo tengo una alteración en alguno de estos, en algunas de estas áreas, yo voy a tener una alteración del sistema, del nivel de conciencia. Va a depender mucho. No es lo mismo que yo tenga una alteración en la corteza cerebral que yo no tenga alteración en todo el hipotálamo o en todo el encéfalo. Porque para yo ser de una gran extensión, una gran magnitud para que el paciente pueda tener un deterioro
significativo al menos del nivel de conciencia, ¿sí? Y es algo importante que ustedes tienen que saber. Si yo tengo una alteración, por ejemplo, una lesión tumoral, ya sea un astrocitoma de alto grado, que ha tenido gran cantidad de edema, que me compromete tanto el lado ipsilateral como el lado contralateral, es decir, me causa un efecto de masa, eso va a ser suficiente como para justificar que un paciente tenga una alteración anatómica que me justifique un estado comatoso, ¿sí? No es lo mismo tener un meningioma que sea de 1 centímetro que tener un astrocitoma o un glioblastoma muy grande que me comprometa muchas más causas. Puede también un tumor en el cerebelo, puede ser incluso un ictus isquémico de toda la cerebral media que en un momento dado, por la gran cantidad de citotoxicidad, de edema, me causa un efecto de masa que me compromete todos los hemisferios, me podría causar un estado comatoso. Pero un ictus isquémico, ya sea lacunar o como todo, el paciente igual me va a llegar con un déficit motor y me va a llegar con un déficit focal o me puede llegar con hemiparesia, con alta alteración, pero que me justifique como tal una alteración que cause coma, no así, no es tan sencillo como eso. Tiene que justificarme una alteración del sistema reticular ascendente o al menos una justificación significativa, ¿sí? Pero si fuera un tumor pequeño en el bulbo raquídeo o en la protuberancia que me compromete el sistema reticular, puede llegar a pasar. Ahora, etiologías son variadas. Las etiologías cambian mucho entre un paciente y otro. Hay que individualizar siempre, porque si se pueden dar cuenta, estas son una de las pocas cantidades de causas que me pone UpToDate, que me las clasifica si son simétricas, que si son asimétricas, que son estructurales y que son no estructurales. Entonces, entre las causas simétricas no estructurales van a predominar las causas metabólicas, las causas tóxicas, las causas infecciosas, psiquiátricas y las causas de otro tipo de drogas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que haya tenido una intoxicación porque estuvo atrapado en un incendio y el monóxido de carbono fue un gran porcentaje y respiró y eso hizo que tenga un síncope, etcétera, etcétera. No es lo mismo que sea una causa mucho más rara como la cianuro, un tentutolítico o que él estamos en la zona rural del país y de la nada tuvo una fiesta, las fiestas patronales del cartón Jauneche y de la nada tomó alcohol adulterado. Es un paciente que puede tener muchas causas. Causas infecciosas están a millar de surgir. Incluso un virus puede causar tranquilamente una encefalitis, no solamente puede ser cualquier virus, incluyendo el virus VIH, puede ser cualquier sincitial. Hay muchos virus, incluyendo el sarampión, que está de moda en el centro de salud por la migración, ¿sí? Entonces, realmente hay muchas causas. Hay causas como tóxicos, como las drogas, tanto sedantes, barbitúricos, hipnóticos, tranquilizantes, el alcohol, los opiáceos, causas metabólicas que pueden ser muchas, causas simétricas que ya me hablan de una alteración del sistema nervioso central, ya sean enfermedades cerebrovasculares como una oclusión arterial, ya sea de la carótida, ya sea de la cerebral anterior, ya sea una trombosis de los senos sagittales, como le decía a sus compañeros que está de moda actualmente porque si se han escuchado las noticias, la vacunación para el COVID, hay un tipo de vacuna que está generando, así sea muy raro, alrededor de, si no me equivoco, de 1 en 1.000.000 de tener una trombosis, algo que se llama una trombocitopenia relacionado anteriormente a la heparina y en estos casos está presente relacionado a la vacunación, haciendo unos anticuerpos. Y esto me causa trombosis del seno sagital. Incluso en varios casos en lo que se ha presentado esta complicación fue una trombosis del seno sagital y esto me puede causar un deterioro a nivel de conciencia. Entonces, son causas estructurales que pueden ser simétricas porque si tengo un solo seno y estoy ocluido me puede causar eso, pero también hay causas asimétricas, causas supratentoriales, ya sea puede ser trombocitopénicas, puede ser empiemas estructurales, puede ser problemas de vasculitis, émbolos grasos, en algún traumatismo que me haya causado una fractura de algún gran hueso, etc. Entonces, a manera de resumen, les pongo esta tabla para que más o menos se orienten que las causas van a ser variadas. Y esta es la parte más interesante de evaluar un paciente en coma. ¿Por qué? Porque este paciente yo voy a tener que ver las causas no solamente desde el punto de vista neurológico, porque la mayor cantidad de pacientes que ustedes van a ver durante su vida profesional
después de ejercer, cuando vayan a ejercer como médicos, cuando sean residentes, van a hacer muchas etiologías diversas y no van a tener que cursar por un área de neurología para ver pacientes que tengan deterioro al nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque si yo voy a un paciente que tiene una enfermedad tiroidea, que me puede desarrollar un mixedema tiroideo, un coma mixedematoso por una alteración, puede pasar. O me puede pasar en un paciente tan sencillo como la diabetes. Un paciente que tenga un abuso, una sobredosificación de insulina me puede causar hipoglicemia. ¿Sí? Pacientes que tengan problemas hepáticos, ya sean cefalopatías hepáticas, cirrosis hepática, cirrosis biliar primaria, cualquier alteración que me haga que se acumule tóxicos en el cuerpo, ya sea amonio, etcétera, me van a causar encefalopatías que me pueden causar un deterioro. A nivel renal, la encefalopatía urémica es una de las causas de iniciar diálisis más frecuentes de todos. Un paciente que ya tenga filtrados a menores de 15, que se niega a ingresar a terapias sustitutivas renales, suelen llegar a emergencias porque realmente estos pacientes, al negarse, se complican e ingresan con uremias, es decir, con ureas de 100, 200, con creatininas de 2, de 3, 4, entonces con potasios muy elevados, etc. ¿Sí? Entonces, como le estoy dando, lo que trato de darme a entender en un momento dado, que la patología del coma y esta manifestación de un deterioro nivel de conciencia va a ser frecuente en todas las especialidades y en todas las características. Si yo voy a estar incluso haciendo, si no me aparte la parte clínica, pero la parte quirúrgica me atrás, un momento dado, pacientes que van a tener traumatismo van a llegar y van a ser una de las principales causas de deterioros del nivel de conciencia. Enfermedad cerebrovascular, que ya es un poquito más de neurología, infección del sistema nervioso central, neoplasia, entre otros. El mecanismo exacto por el cual la parte metabólica, la parte tóxica me causa un estado comatoso en el paciente, no se conoce, pero se habla de que es multifactorial. Es decir, de que tanto el edema como la citotoxicidad, un momento de la citotoxicidad en la misma sangre, la acumulación de citoquinas y un sinnúmero de cosas que se producen en un momento dado, producen que este paciente, al acumularse tantos factores, desarrolle un estado comatoso. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? De que me tiene que alterar el sistema reticular ascendente. Entonces, ¿cuál va a ser siempre el enfoque diagnóstico en estos pacientes? Siempre voy a tratar yo de hacer una correcta anamnesis. Como yo, evidentemente, el paciente va a estar en un estado comatoso y no le puedo preguntar, oiga, señor, usted que está en coma, ¿me puede decir qué le pasó? Lo ideal sería que el paciente lo diga, pero no se puede. Lo que tengo que hacer es una anamnesis indirecta, preguntarle al paciente datos que me sean útiles a mí para orientar mi diagnóstico. El gran porcentaje del diagnóstico siempre va a ser el diagnóstico semiológico, es decir, de lo que yo puedo tener tanto en la historia clínica como del examen físico. Pero un examen físico que sea exhaustivo tiene que ir de la mano con un gran interrogatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos útiles que me van a servir a mí? La forma de inicio y instauración, ¿sí? Entonces me sirven la hemorragia subaracnoide, los tumores y las convulsiones. ¿Alguien me puede decir cómo es la forma de presentarse una hemorragia subaracnoide? ¿Cómo es la manifestación? ¿Cómo es la característica clínica de esta hemorragia subaracnoide? Viven ¿Tienen como empezar? cabeza que te puede dar en la... No te escuché, Miguel. ¿Me puedes repetir lo que dijiste? Sí, es- Bueno, sí me escuchan. pérdida de la visión, náuseas, vómitos, cefalea, convulsiones. Ya, creo que tú ya estás hablando, Jonathan. Ya, Miguel, Miguel, me estás diciendo algo también. Sí, eso mismo que estaba diciendo Jonathan y que lo describen como el peor dolor de cabeza que te puede dar, una cefalea intensa. Perfecto. Perfecto. La parte que la importante en esta partecita es la forma de inicio de instalación. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es una instalación brusca, ¿sí? Como lo dice Miguel, que tuvo una cefalea muy brusca y que fue referida por el paciente o por los familiares que dijo, mi paciente pegó un grito,
se cogió la cabeza y se desmayó. Entonces, ¿por qué me sirve eso a mí? Porque yo sé que ese paciente que tiene un estado comatoso tuvo una posible hemorragia subaracnoide, ¿sí? Entonces, esa alteración brusca, mientras que un paciente que tenga un tumor, no es un paciente que de la noche a la mañana tiene un tumor, desarrolla el tumor y al día siguiente ya tiene un deterioro a nivel de conciencia. Un paciente que tenga un tumor por lo general van a ser pacientes con alteraciones crónicas, una cefalea que lo despertaba en la noche, una cefalea que en un momento dado aumentaba, que cada vez hacía más progresiva, que aparecía cada vez que hacía ejercicio, que durante relaciones sexuales aparecía. Entonces, y que de la nada desarrolló un deterioro a nivel de conciencia, no es lo mismo que decir que todo pasó de un momento a otro. Porque uno me habla de una hemorragia subaracnoidea brusca y el otro me habla de una neoplasia que ha estado evolucionando de manera crónica, ¿sí? Al igual que las convulsiones que suelen ser con las crisis convulsivas agudas. Ahora, también es importante, como lo decía en cambio Jonathan, ver la sintomatología neurológica previa. ¿Por qué? Porque en la sintomatología neurológica previa yo puedo saber qué más puede pasar. Entonces, ¿cómo yo puedo también orientarme qué es una hemorragia subaracnoidea? Porque el paciente tuvo, después de ese dolor de cabeza, se cogió la cabeza y gritaba. Aparte de eso, empezó a vomitar, un vómito cerebral, como le dice la gente, o un vómito, un escopetazo, como suelen referirnos cuando nos dan las clases, que no un vómito incoercible, ¿sí? Entonces, vi que mi familiar vomitaba y tenía un vómito inconversible y que no paraba y no paraba y no sabía por qué, pero vomitaba todo. Y que tenía muchas náuseas y que le sacudía la cabeza hasta que se desmayó. Entonces, esa sintomatología previa me ayuda, ¿sí? También una paciente que tengo una empresa, porque es importante. Si alguien me llega a la emergencia y me dice, ¿sabe qué? Mi familiar estuvo en la casa, pero no podía hablar y aparte tenía una debilidad muscular en el lado de mi cuerpo derecho. Pero de la nada ya se desmayó por completo. Ya. Lo que solamente estuvo en hospital, llegó a emergencias, lo trataron los médicos y lo subieron arriba, pero ya lo subieron al piso, pero ya estaba completamente desmayado. Entonces, ¿qué usted creen que puede haber sido un paciente que tuvo una debilidad muscular y después aparece con un deterioro que evoluciona a un deterioro súbito del nivel de conciencia? Comenzó con una hemiparesia, con un ictus isquémico y se complica y se evoluciona con un deterioro del nivel de conciencia por completo. ¿Qué opciones se le viene a la mente cuando digo esta evolución del paciente? Un accidente cerebrovascular. Perfecto. Pero como el paciente comenzó con hemiparesia y tuvo un accidente una enfermedad cerebrovascular isquémica. Y después de que ustedes le la tomografía, diagnosticaron el evento isquémico, pero después de eso el paciente evoluciona y pierde la conciencia. ¿Qué puede ser? Una tomografía. O sea, ¿qué exámenes Ya. hacemos, productor? No, lo que trato de decir es que este paciente que estaba solamente con hemiparesia se complica y tiene una deterioro a nivel de conciencia. Ahí es lo que se llama una Una neoplasia. conversión. No, ahí es lo que se llama lo más frecuente, cuando hay una conversión de un evento isquémico a un evento hemorrágico. Recuerden que un paciente puede comenzar con un evento isquémico, pero tal vez por iatrogenia o por una presión arterial muy elevada hace que se convierta de un evento isquémico a un evento hemorrágico. Entonces, como tienen que haber visto en semiología, cuando se lo explicaba, hay formas de diferenciar un evento isquémico de un evento hemorrágico. En un momento dado, un paciente que tenga un evento isquémico, ¿qué me hace ver? Tiene focalidad neurológica, es un paciente que tiene ciertos datos ubicadores, pero una hemorragia como tal, si no es contenida, puede llegar a tener una alteración muy, como cefalea, muy difusa, como la cefalea, como una disminución del nivel de conciencia. Entonces, siempre tenga pendiente de que hay veces que yo voy a tener tomografía, pero hay veces que yo no voy a tener una tomografía y yo tengo que tener ciertos datos clínicos que me tengan que orientar entre diferenciar un evento isquémico y un evento hemorrágico, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, la focalidad neurológica me habla de un evento isquémico, la alteración del nivel de conciencia me habla sobre todo de una alteración del nivel, la alteración del nivel de conciencia me habla sobre todo de un evento hemorrágico, ¿sí? Así cual igual la cefalea, los vómitos, etc. Antecedentes patológicos del paciente está sumamente claro. ¿Por qué? Porque un paciente que de la nada tenga un antecedente de tomar un trastorno bipolar
que ha estado tomando litio y que de la nada me tenga con creatinina de 4, es un paciente que puede tener una alteración tóxica porque tal vez tuvo una dosificación, si bien es cierta la adecuada, pero puede ser que el litio esté causando una alteración a nivel renal que me haya hecho que este paciente tenga un fracaso renal y me termine en coma. Entonces, ¿qué es la clave aquí? Diagnosticar que ese paciente tuvo un antecedente psiquiátrico por trastorno bipolar. O ese paciente tiene un antecedente psiquiátrico de intento autolítico. Entonces, ese paciente me orienta a otra cosa muy diferente a un paciente que tenga trastornos metabólicos, un paciente que haya tenido diabetes, que tenga tenido problemas tiroides, que haya tenido problemas hipertensivos, etcétera. ¿Por qué? Porque esos trastornos me hablan de que yo tengo que tener un manejo y un abordaje completamente diferente al que yo le voy a poner. Entonces, si es un paciente psiquiátrico que tiene un consumo de drogas, yo voy a tratar de revertir esa situación, pero si es un paciente que tiene un trastorno metabólico porque se puso demasiada insulina, yo lo que voy a hacer simplemente es poner dextrosa, poner glucosa y hacer que ese paciente revierta su sintomatología. ¿Sí? Entonces, es importante solamente ya desde la entrada, desde la anamnesis, diferenciar esto. Ingesta de fármacos, ingesta de estupefacientes, ya sea los principales en la parte del nivel de conciencia, basen en los antipsicóticos, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, etc. Ahora, aparte de esto, cuando yo ya he hecho, además de una correcta anamnesis y de una correcta historia clínica indirecta, tengo que hacer un excelente examen físico. Y la primera parte de cualquier examen físico siempre va a ser la impresión general de este paciente, que tiene que haber visto en semiología. Pero en estos pacientes tenemos que fijarnos un poquito más en ciertas cosas que nos pueden orientar a qué puede tener este paciente. Entonces, si alcanzaron a ver en una de las pequeñas líneas que decía, una de las causas de trastornos que me causan coma puede ser el síndrome de Waterhouse-Friedrich, una meningococcemia que me empieza a producir trombos y me empieza a terminar en una coagulación intravascular diseminada. Yo creo que voy a encontrar en un paciente. Voy a tener estigmas, pero no de... Voy a tener trombos, voy a tener hematomas, voy a tener petequias, voy a tener equimosis en ciertas partes, voy a tener sangrados, hipofagma en los ojos. Y yo tengo que también fijarme en ese tipo de cosas porque me pueden orientar. O un paciente que yo lo veo completamente desasiado, con un mal hábito, desarreglado, y que le encuentro signos de una punción, y que los familiares dicen que tengo algún consumo de drogas, también me pueden orientar a que esta puede ser una causa por un abuso de tóxicos, una transgresión por tóxicos, ¿sí? Entonces, así también tengo que ver, si un paciente me llega a la emergencia y yo le veo que está con ascitis, que le veo que tenga telangiectasias, que yo veo que tenga circulaciones colaterales, etcétera, etcétera, me puede ser un paciente que tenga hepatopatía. Así como también me puedo llevar un paciente que en el abdomen tenga estrías azuladas y le venga la típica cara cushingoide, que yo sepa que un paciente que estaba tomando por mucho tiempo corticoides y que tenga una alteración, etcétera, 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 que tenga una alteración tiroidea, que yo tengo un bozo muy grande. Tantas formas que yo solamente con la inspección puedo determinar para que ese paciente tenga una correcta orientación. Después tengo que después que hago una impresión y ya tengo una inspeccionado del cuerpo, yo tengo que ver los signos vitales, tengo que saber si es que la temperatura está o no alterada, porque solamente la hipertermia o la hipotermia podrían causar un estado comatoso en el paciente. Yo tengo que ver cómo está la circulación, es decir, si la presión arterial está alterada, si está muy elevada, si está muy baja, si es que la frecuencia cardíaca está con bradicardia, está taquicárdico este paciente. Todos estos me van a orientar en el paciente para ver cuál es la etiología, cuál es el abordaje y qué es lo que yo tengo que hacer tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, ¿sí? Una vez que yo ya he hecho la investigación tanto en el interrogatorio, en la historia clínica, la anamnesis, la impresión general, he hecho los signos vitales y he hecho un examen físico de los otros, puedo hacer un examen de valor localizador en la parte neurológica. ¿Qué me habla del signo de valor localizador? De patrones respiratorios, de alteraciones pupilares, de movimientos oculares reflejos, de motilidad general a posturas reflejas, que me puedan decir qué parte del sistema nervioso central o qué parte del encéfalo es la que está alterada. Entonces, si por ejemplo yo tengo una respiración apnéustica, yo puedo pensar que la alteración está en el puente. Entonces le hago un reflejo corneal y ese paciente tampoco va a tener reflejo corneal. Y le hago una respuesta dolorosa y yo en vez de obtener una respuesta
flexora, sino que el paciente tiene una respuesta extensora de descerebración. Entonces yo ya sé que ese paciente tiene un diagnóstico topográfico en puente, porque la respiración coincide, porque las pupilas están puntiformes, porque los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares, están abolidos, y el reflejo corneal está abolido, y tiene una postura de celebración. Entonces, estas características van a tener un signo o van a tener un valor localizador, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, otra cosa que tenemos que tener claro antes de ingresar los signos de valor localizador van a ser la escala de coma de Glasgow. Un paciente que va a tener en coma va a ser en la parte ocular, va a tener nula respuesta porque no va a mover los ojos del dolor, o puede que sea lo que los abras, pero no mueva el cuerpo. Entonces yo tengo que ir determinando qué grado tiene el nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow. Pero hay otra escala que se utiliza también, sobre todo cuando son pacientes que van a estar intubados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que no me abre los ojos, que no me hable, que no tenga respuesta o que tenga una respuesta deshebrada, que esté intubado, que esté sedado y que tenga que justificar. No, el paciente como está intubado y está sedado no me responde a decir un paciente que como no está intubado y no tiene ninguna medicación y aún así tiene un Glasgow muy bajo, el pronóstico es completamente distinto y por eso es que se ha tratado de buscar una escala que compagine tanto lo que ya hablaba en el Glasgow como lo que habla de la respiración, del paciente que está intubado o no. ¿Sí? Entonces, en la escala de Ford es una escala que va desde el 0 hasta el 4 y trata 4 parámetros, aparte de los mismos que hacía con la parte de la escala de Glasgow, que es la parte ocular, la respuesta motor y la respuesta verbal. Este incluye la respiración. ¿Sí? Tiene 5 ítems del 0 al 4. Ahora, en el patrón respiratorio, que van a ser uno de los signos de valores de signos de valor localizador, vamos a tener ciertos parámetros en la respiración en los que estos pacientes nos pueden decir o nos dan a entender en qué lugar van a estar alterados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, por lo general, es una alteración en la parte superior, es decir, tanto el diencéfalo como los hemisferios bilaterales pueden estar alterados. ¿Alguien me puede decir cuáles son los estímulos del centro respiratorio que hacen que un paciente aumente o disminuya su ventilación? ¿Alguien lo sabe? Principalmente el CO2. Si aumenta el CO2, Solamente el CO2. la frecuencia respiratoria, y si disminuye CO2, disminuye la frecuencia respiratoria. Y aparte el hidrógeno. Pero El hidrógeno, principalmente sería el perfecto. CO2. Perfecto. ¿Por qué? Porque el pH tiene un poder incluso mayor que el CO2, ¿sí? Entonces, los hidrógenos y los hidrogeniones también tienen un valor muy importante, por eso es que el pH es muy importante. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga una acidosis respiratoria va a tratar de compensarlo con una hiperventilación y va a ser un paciente que hiperventile. ¿Para qué? Para barrer la mayor cantidad de CO2 posible, ¿sí? Entonces, un paciente que está en apnea, ¿el CO2 cómo va a estar? ¿Alguien me puede decir? Aumentado. Elevado. Ya, y si hiperventila, ¿el oxígeno cómo va a estar? Sí, Hiperventila, aumentado. 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 El oxígeno. Disminuido. Ya. Dijo Es hiperventila. importante. Ya, en la hiperventilación, y esa es una diferencia que tiene tanto el oxígeno como el CO2. La capacidad de difusión de uno con el otro varían, ¿sí? Y no es lo mismo un paciente que cuando está hiperventilando, la capacidad de difusión del oxígeno con la del CO2. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene mucha dificultad de difundirse al exterior, mientras que el CO2 es mucho más lábil, que se desprenda de las membranas alveolares y se difunda. Entonces, cuando yo hiperventilo, no va a aumentar la cantidad de oxigenación. ¿Sí? Por ventilar más rápido no significa que voy a respirar mejor. Mientras que sí lo que voy a hacer es ventilar mayor cantidad de veces, con lo que el CO2, al yo hiperventilar, el CO2 va a bajar. El oxígeno no se modifica demasiado. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Regresando a los patrones respiratorios, ¿cuál es el problema en Cheyne-Stokes? Entonces, el CO2 y los hidrogeniones, el pH, va a ser detectado por una parte del cerebro, solamente que esta parte se demora en detectar el cambio. Entonces,
Cuando está en apnea, el paciente después llega y progresa a tener hiperventilación. Entonces, cuando está hiperventilando y el paciente realmente ya el CO2 está bajo, y al hiperventilar lo sigue bajando. Entonces, el estímulo que dice, ya no hiperventiles, mejor regresa al apnea porque estás perdiendo demasiado CO2, llega tarde. Entonces, cuando el CO2 ya está bajo, está hiperventilando. Entonces, le dice, ya no hiperventiles y sigue cambiando. ¿Por qué? Porque el estímulo llega tarde al centro que dirige eso, ¿sí? Entonces, cuando el CO2 ya está elevado, otra vez yo ya estoy en apnea y otra vez hiperventilo para botar ese CO2 y otra vez regreso y así voy alternando. Entonces yo tengo un ciclo en que voy aumentando progresivamente la respiración hasta que produzco el apnea y así sucesivamente. Mientras que la hiperventilación neurovascular central, la respiración de Kussmaul es mucho más famosa porque es la típica respiración de un paciente que lo vemos como si estuviera tóxico. Un paciente que una respiración muy continua, muy rápida, pero también es profunda. Una taquipnea por arriba de 25 respiraciones por minuto. Mientras en el Cheyne-Stokes voy teniendo progresivamente un aumento, disminución hasta el apnea y otra vez comienza el ciclo, la hiperventilación de Kussmaul va a ser frecuente, profunda, pero continua. Mientras que la apnéutica, en cambio, va a ser una bradypnea. ¿Por qué? Porque voy a tener una respiración muy profunda, después seguido de periodos de apnea de alrededor de 10 a 15 segundos, después otra respiración muy profunda. Entonces aquí vamos a tener bradypnea en relación con lo que se producía en Cheyne-Stokes, que vamos a tener hiperventilación en intervalos con la apnea y en el Kussmaul que va a ser completamente continua la respiración. Y por último tenemos la respiración de Biot o agónica. Como definición, la agonía siempre va a ser el paso antes de la muerte. Entonces, un paciente que va a tener una respiración agónica es un paciente que ya tiene una alteración muy inferior, una degeneración rostrocaudal muy baja al nivel del bulbo. Entonces, este paciente va a tener una respiración completamente irregular, desorganizada, como que está dando golpes de querer vivir, pero realmente no puede porque el centro respiratorio está alterado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se lleven de esta diapositiva? De que el patrón respiratorio va a ayudarnos a localizar dónde está la lesión posible de que cause un estado comatoso. Entonces, la respiración de Cheyne-Stokes puede ser desde el diencéfalo hacia arriba en los hemisferios bilateralmente, mientras que el Kussmaul por lo general va a ser del mesencéfalo inferior hasta el tercio medio de la protuberancia. La región apnéutica va a ser la protuberancia inferior, mientras que la respiración agónica me va a hablar de la región del bulbo, sobre todo en la parte dorsomedial, ¿sí? Diferenciada en los patrones respiratorios, mientras Cheyne-Stokes progresivamente aumenta hasta que disminuye y causa apnea, la de Kussmaul va a ser continua y va a ser hiperventilaciones profundas, la apnéutica va a ser bradypneas con inspiraciones profundas y la táxica va a ser desorganizada. Vamos viendo dos tipos de respiraciones que son las más importantes en el cine. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Si podrías repetir la parte de las regiones y la respiración, la que dijiste. Mencionaste. Sí, ya. Igual este lo voy a hablar al final en un cuadro que tengo de resumen, pero acordarse, Cheyne-Stokes es la parte de los hemisferios bilaterales y encéfalo. La respiración de Kussmaul sobre todo va a ser mesencéfalo inferior y la parte media de protuberancia, la apnéutica, protuberancia inferior o protuberancia, y la región de la agónica o sobre todo la parte del bulbo. Igual al final hay un cuadro que resumen que está un poquito más claro con todos los signos valores localizadores. Pero para que lo tengan claro es eso, ¿sí? Encéfalo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que me interesa en el signo valor localizador? Es ver cómo está la degeneración rostrocaudal, desde lo más alto hasta lo más inferior. En este video voy a ponerle cómo se produce la respiración de Cheyne-Stokes, ¿sí? Una vez más, apnea, hiperpnea, hipopnea, apnea otra vez. Es unos intervalos que se producen. Traten de ver en el video cómo hay un movimiento en el tórax del paciente, para que se den cuenta cómo se respira, ¿sí? Sobre todo traten de fijarse en eso, cómo va aumentando la respiración hasta que otra vez se produzca el apnea. Ahí casi es imperceptible, está en periodo de apnea, y de la nada empezamos a ver cómo se empieza a aumentar los movimientos del tórax. Cada vez van a ser mucho más evidentes y mucho más rápidos. Progresivamente pasa del apnea, de la hipopnea, hasta estar en hiperpnea, es decir, respiraciones muy profundas
hasta que otra vez disminuye las ventilaciones y otra vez llega el apnea. ¿Sí? Como va disminuyendo hasta que otra vez causa el apnea y después otra vez progresivamente va aumentando las ventilaciones hasta que se produce otra vez la hipernia. Entonces, siempre traten de ver eso, porque este es un patrón característico que le hablan de que este paciente que está en coma puede tener igual indignidad de otros centros, porque está alterada la parte de los hemisferios cerebrales. Puede ser múltiples causas, aquí puede ser un tumor, como puede ser una hemorragia, como puede ser algunas alteraciones, sobre todo en la parte hemisférica o por lo menos en el tálamo y en el diencéfalo. Mientras que en este caso vamos a ver a un joven, a un niño de 10 años que tiene una cetocidosis diabética. ¿Alguien sabe qué es la cetocidosis diabética? Una acidosis causada por cetonas, que se ve sobre todo en diabetes tipo 1. Como no pueden usar la insulina para que los tejidos usen la glucosa, se generan cetonas y eso crea una acidosis. Ya. ¿Cuál es el órgano que más necesita, más energía necesita? Y que Cerebro. justamente utiliza estos cuerpos, el cerebro. Y que justamente es el cerebro el que necesita estos cuerpos cetónicos para tratar de compensar un poco la falta de glucosa. Porque realmente lo que necesita el cuerpo es azúcar y como el paciente no tiene insulina y no puede convertir y hacer un proceso metabólico para utilizar eso y degradarlo a través de un proceso enzimático, ahí viene el problema. ¿Sí? Entonces por eso es que siempre se dice que el paciente con cetocidosis diabética es el que necesita insulina, mientras que un paciente que tenga una enfermedad hiperosmolar hiperglicémica lo que necesita es líquido libre con agua, con soluciones hipotónicas que traten de compensar y diluir la sangre, que es como que estuviera, decirlo vulgarmente, espesa. ¿Sí? Entonces, muy bien. Darío creo que fue el que dijo. Sí, recuerden que igual la cetocidosis diabética puede aparecer tanto en uno como en dos, solamente que es mucho más frecuente que sea en la tipo 1 porque es a una ausencia prácticamente total de la insulina. Mientras que un paciente que tenga una tipo 2, a pesar de que progresivamente igual van destruyendo sus islotes y cada vez se lo va deteriorando el nivel de secreción de la insulina, lo que más hay en este caso va a ser una resistencia a la insulina y por eso es que hay esa diferencia entre una y la otra, pero básicamente es eso. Bueno, vean en el video cómo la respiración va a ser muy superficial, va a ser tan superficial que el paciente va a necesitar hacer movimientos de los músculos accesorios para poder revisar. A pesar de que es una respiración súper rápida, sigue siendo una respiración profunda, no es una respiración superficial, para que lo puedan observar. Bueno, esa es la parte de los patrones respiratorios. Ahora en la parte pupilar, yo tengo que fijarme tanto en el tamaño como en la forma y la simetría. También tengo que fijarme en la reactividad de la luz. ¿Alguien me puede decir cuáles son las aferentes y las eferentes del reflejo fotomotor? La aferente es el Daría, óptico y el eferente el oculomotor. Perfecto. El oculomotor, el común. Sí, ya. ¿Por qué le hablo en una importancia un poquito mayor de la reactividad sobre el tamaño, la forma y la simetría? Porque ya les voy a poner la diapositiva siguiente y las posteriores y se van a dar cuenta de que varía mucho entre el midiosis, midriasis entre las diferencias de alturas, pero la reactividad de la luz me da una diferencia que inicialmente me puede solucionar muchas dudas. Entonces, yo veo que un paciente es reactivo a la luz, un paciente que puede tener una alteración metabólica más que estructural, mientras que si es un paciente que está anisocórico y no tiene reactividad a la luz, o que tiene una alteración en el tamaño, en la simetría, en la forma,
y no es reactivo a la luz, me habla de que puede tener un trastorno, sobre todo estructural. Entonces, eso me ayuda muchísimo. Entonces, a poquito vamos combinando la parte respiratoria con la reactividad de la luz. Entonces, es un paciente que me tiene una respiración de Kussmaul y la reactividad de la luz pupilar está presente. Y es un paciente que puede tener una alteración metabólica con mucha precisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras alteraciones pupilares yo puedo tener? Entonces, normalmente el paciente va a tener una pupila isocórica y isorreactiva, es decir, lo mismo el tamaño va a estar de un lado que del otro. Si yo estoy en una habitación muy iluminada, va dependiendo del diámetro pupilar. Pero lo que sí va a tener es que si estoy en una luz y hay más al lado, le llega más luz, igual el diámetro tiene que ser exactamente el mismo. Entonces yo al estimular visualmente el reflejo fotomotor, el paciente tiene que ocluir o aperturar la pupila de la misma forma de las dos. Los dos ojos, al hacer el reflejo tanto directo como consensual, debería ser simétrico. ¿Sí? La diferencia permitida es tan pequeña como menor de 1 milímetro de diámetro de diferencia. ¿Sí? Entonces, tiene que ser exactamente la misma respuesta a un lado que el otro. Ahora, cuando yo tengo pupilas reactivas y pequeñas, a pesar de que sean pequeñas, igual siguen siendo reactivas, puede verse una lesión del diencéfalo en la parte alta. ¿Sí? Por una lesión metabólica, por un coma metabólica, por alguna otra lesión, pero metabólica como tal. Cuando yo tengo pupilas fijas y que ya sean pequeñas, por lo general se observan cuando hay un compromiso a nivel del hipotálamo. Sobre todo puede ser un compromiso de la vía simpática, sobre todo en la parte más superior, en el vértice pulmonar, justamente por al lado de las cadenas simpáticas. ¿Sí? Mientras cuando yo veo pupilas fijas y medianas, van a hablar un poquito más sobre la lesión mesencefálica. Mientras que las pupilas fijas y grandes me indican una lesión mesencefálica tectal. ¿Sí? Entonces, gráficamente, acordarse siempre que la parte metabólica me mantiene y es más resistente la reactividad pupilar. ¿Sí? Aunque sean pequeñas y reactivas hacia la parte metabólica. Si ya son pequeñas, muy poco reactivas, y encefálicas. Pero si yo ya tengo pupilas grandes y fijas, o ya tengo por lo menos anisocoria de una sola pupila que esté dilatada, habla de un daño estructural, porque ya no tienen reactividad. Si siguen estando muy poco reactivas y las pupilas van a estar puntiformes, siguen siendo la parte de la protuberancia. Mientras que si ya están intermedias, o sea, normales, pero siguen siendo fijas, es decir, que no responden al estímulo luminoso, me habla de una alteración mesencefálica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que acordarme de esta diapositiva? Que el tamaño pupilar va a depender de en qué localización está. Si están pequeñas y poco reactivas, diencéfalo. Si están grandes y fijas, mesencéfalo. Si están en mesencéfalo nuclear, van a ser intermedias, pero van a estar fijas. La protuberancia va a ser como un alfiler, pero van a estar muy poco reactivas. Si vamos a tener alteraciones del tercer par craneal, van a estar dilatadas unilateralmente y con anisocoria. ¿Alguien me puede decir qué es el síndrome de Horner y cuándo se produce? Interrupción de las vías simpáticas, ¿no? Se bloquea la señal hacia la parte ocular y que puede ser por algún tipo de tumor. ¿Y qué nomás está incluido en lo que es el síndrome de Horner? Anisocoria, caída palpebral o sea, tosis palpebral y ¿cómo se llama? Endoftalmo, hundimiento de los ojos. Endoftalmo. Sí, También estaría la rubicondres y la anhidrosis. claro, por la alteración simpática. Sí, recordando que no es lo mismo tener parálisis de tercer par que un síndrome de Horner, ¿sí? Mientras que en la parálisis suele haber miosis, en el síndrome de Horner suele haber miosis por una sobreestimulación simpática. Bueno, igual eso lo vieron en semiología y es tema de otra materia. Ahora, entonces, hasta ahorita voy viendo que el patrón respiratorio me va ayudando a localizar la lesión. El movimiento de los ojos, los párpados y las reacciones corneales me van a ayudar también a tener otro patrón, así como la respuesta pupilar. Pero de lo que tengo que acordarme del respiratorio es la localización, lo que tengo que acordarme por lo menos del reflejo en las pupilas va a ser que la presencia del reflejo pupilar y la conservación me hable de un trastorno metabólico más allá que estructural. ¿Sí? Ahora, también tengo que ver el reflejo corneal. ¿Por qué? Porque
el reflejo corneal va a estar por una frente que es muy importante y que va a estar ubicada en una ubicación importantísima. ¿Alguien me puede hablar de reflejo corneal? Sobre todo alguien que no haya participado todavía, aparte de Jonathan, de Luis, de... El reflejo corneal se da por una aferente que está por el trigémino y la deferente que está por el facial. Básicamente Correcto. una torunda, la esclera, que produce el reflejo corneal, que es el cierre del párpado. Perfecto. ¿Cuál es la salida aparente del trigémino? Ese es del origen aparente o real. El origen aparente. El origen aparente. El puente. Porque igual en el puente, perfecto. Sí, pero igual tú saben que los núcleos de trigéminos van allá mucho más allá de la protuberancia y tienen otras ubicaciones, pero su origen aparente, sobre todo en un daño estructural, ya sea un tumor, un neurinoma del acústico, alguna alteración en esa partecita, va a ser sobre la emergencia aparente, es decir, sobre la parte de la protuberancia. Entonces, igual me habla de que si hay una lesión que yo tenga en una abolición del reflejo corneal, me puede decir que ese paciente tiene una alteración de ya mucho más inferior que la protuberancia, ¿sí? Entonces, mientras que si la protuberancia está indegne, el paciente va a tener un reflejo corneal conservado, ¿sí? Hay otras formas de yo poder evaluar que la protuberancia está indegne. Y esto van a ser dos tipos de movimientos, de dos tipos de maniobras. Van a ser los movimientos oculocefálicos o como los oculovestibulares. Y antes de esto, alguien me podría decir qué es los ojos de muñeca y si los ojos de muñeca son normales o no. O por lo menos si es que son normales o no. O sea, es una patología que, o sea, como las muñecas, dicen, bueno, por ejemplo, cuando está acostada las muñecas se cierran, cuando el paciente se sienta, se abren. En realidad no es normal, es patológico. Ya. A ver, de alguien más de lo que nos haya hablado. A ver, por ejemplo, vamos a preguntar al azar. A ver, Jorge Massini. Sí, ¿Los ojos muñecos para ti son patológicos o son normales? pues de muñeca, patológico. Ya, vamos a hacer una mini estudio. El Guillermo Iturralde. Patológicos. ¿Puedo responder? ¿Quién es? Jonathan. Jonathan, a ver. Son normales. Es el que se comprueba que es como, o sea, es una prueba inconsciente donde se hace mover la cabeza de un lado hacia el otro, pero tus ojos se mantienen siempre en la misma dirección. Ya, no se van hacia la dirección de la cabeza. Por eso le llaman ojos de muñeca, porque sigue al frente a pesar del movimiento de la cabeza. Correcto, gracias, Jonathan. Y a ver, como le decía Jonathan, lo que se trata de hacer con los movimientos oculocefálicos es ver la indignidad del puente, ¿sí? Entonces, en un tronco encefálico sano, lo que va a pasar es que va a haber una desviación conjugadamente de los ojos hacia el lado opuesto en el movimiento de su cabeza, ¿sí? Si yo tengo los ojos en la cama, apoyados sobre la cama, y me giran bruscamente los ojos, la cabeza, los ojos van a ver hacia el lado contralateral del movimiento de la cabeza. Si la cabeza, por ejemplo, mira hacia el lado derecho, los ojos van a ver hacia el lado izquierdo y viceversa, ¿sí? Mientras que los otros tipos van a ser los oculovestibulares. Aquí lo que se va a explorar va a ser estimular el conducto semicircular a través de la irrigación del conducto auditivo externo, ya sea con una agua fría, una agua caliente, y en condiciones normales lo que va a pasar es que la mirada se va a desviar hacia el lado estimulado. Si yo estimulo con agua fría, ese paciente va a ver su mirada hacia el estímulo. Si es con agua caliente, va a ser hacia el lado contralateral. Y cuando ya llega a eso, después se establece un nistagmo hacia el lado opuesto. Lo voy a explicar de nuevo ahorita que hay un gráfico. Entonces, tenemos dos formas. Primero, que quede claro que los ojos de muñeca son una respuesta normal, que significa que si yo muevo la cabeza hacia la izquierda, los ojos van a ver hacia la derecha, que si yo muevo la cabeza hacia la derecha, van a ver hacia la izquierda.
Y esos son los ojos del muñeco y eso es una respuesta normal. Pero si yo muevo la cabeza y los ojos siguen la posición de la cabeza que se está moviendo, eso es una respuesta anormal, que no debería pasar y me habla de que tengo una alteración a nivel de la protuberancia. ¿Sí? Mientras que la respuesta oculovestibular o una respuesta calórica es en la que yo cojo una jeringuilla, le quito la aguja por si alguien no tiene certeza de eso, pero se le quita la jeringuilla, pongo una cantidad de líquido que alrededor de unos 10 centímetros o un poquito menos, y lo que hago es estimular el conducto auditivo externo, ya sea con una sustancia que esté fría o que esté caliente. Si está fría, la respuesta normal va a ser que los ojos vean hacia donde está el estímulo, ¿sí? Y después el nistagmos corrige contralateralmente. Así que si mira hacia el lado, después el nistagmos corrector regresa la mirada hacia el centro. Mientras que si yo aplicara en cambio calor, lo que voy a hacer es que los ojos miren hacia el lado contrario al estímulo y corrigen hacia el lugar donde fue estimulado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que grabarme de esto? Oculocefálico, ojos de muñeca es normal. Movimientos de los ojos contralateral, movimiento de la cabeza. Mientras que la respuesta calórica, si yo estimulo con agua fría, los ojos van a ver hacia el estímulo y si es agua caliente, los ojos van a huir del estímulo, ¿sí? Entonces, hasta ahorita estamos con los movimientos oculocefálicos y oculovestibulares, ¿sí? Hay otros movimientos oculares que son anormales, que son el bobbing ocular, el robbing ocular, los movimientos que se llama vagabundeo, en ping-pong, nistagmos retráctiles, nistagmos de convergencia, en serrucho. Muchos movimientos oculares que son anormales que me hablan que pueden tener una alteración a nivel del tronco cefálico dependiendo de lo que se produzca. Ahora, ya hemos visto el patrón respiratorio, hemos visto la respuesta pupilar para ver si es tóxico o metabólico, si es estructural. Hemos visto las alteraciones oculocefálicas y oculovestibulares y ahorita vamos a ver la respuesta motora, ¿sí? Si yo le ocasiono dolor a un paciente, yo tengo una respuesta de decorticación, es decir, flexiona los brazos, es un paciente que puede tener una alteración del tálamo hacia arriba. Mientras que si ese paciente, en cambio, no me flexiona, sino que me extiende las extremidades, me habla de que puede tener un daño del mesencéfalo a inferior, ¿sí? Entonces, entre más bajo esté, más alteraciones va a tener. Entonces, yo voy comparando. Si yo tengo un paciente que tiene una respiración de Cheyne-Stokes, que tiene una postura de decorticación, que tiene una pupila en cierto grado, pero que sigue siendo reactiva, yo puedo pensar de que es un paciente que tiene una alteración en el encéfalo. Pero si yo veo un paciente que tiene una postura de cerebración, que ya las pupilas están mióticas, que yo veo que ese paciente tiene una respiración ya no hecha en esto, sino que tiene una respiración amnéustica, más las pupilas mióticas, más una postura de cerebración, me habla que ese paciente tiene que estar siquiera por debajo de la protuberancia. Le hago la prueba del reflejo corneal y el reflejo corneal está abolido. Entonces, de a poquito yo voy tratando de ubicar dónde puede estar la lesión en un paciente comatoso, ¿sí? Ahora, esta es una forma de resumir lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, si yo voy a los hemisferios cerebrales y yo sospecho que el coma está en los hemisferios cerebrales o en el diencéfalo, en el tálamo, en el hipotálamo, en el patrón respiratorio yo voy a encontrar un paciente que va a tener un insuficiencia cardíaca, etcétera, sin alteración de los reflejos troncocefálicos, porque si yo sé que el reflejo corneal está a nivel de la protuberancia, no tendría por qué estar alterado el reflejo corneal en la parte de los hemisferios cerebrales. Lo que voy a tener aquí es un movimiento anormal de la mirada, en el que yo voy a tener algo que se llama robbing ocular, en el que los ojos miran hacia el lado de la lesión, no hacia el lado de la manifestación clínica, sino hacia el lado de la lesión, ¿sí? Si la lesión está en la protuberancia del lado izquierdo, los ojos van a ver hacia el lado izquierdo, mientras que las manifestaciones van a ser el lado derecho. Las pupilas van a estar mióticas, van a estar reactivas, y la postura va a ser de corticación, porque como les decía, de hacia arriba del mesencéfalo, desde el encéfalo hacia arriba, la postura va a ser de decorticación, pero se llama de la parte más alta, de la corteza, lo que está más arriba. Mientras que si yo voy bajando el mesencéfalo, yo ya voy encontrando que desde aquí hacia abajo puedo tener posturas de cerebración. Según la respiración puedo ir localizando, según las causas puedo saber más o menos qué puede ser, y yo ya sé que si yo tengo reflejo corneal abolida, la lesión va a ser en la protuberancia, ¿sí? Pero ¿cómo puedo estar también seguro de que hay
una alteración en el bulbo porque yo empiezo a encontrar un reflejo nauseoso abolido. ¿Sí? Entonces, lo que trato de decir es que estos signos de valores localizadores, que ahorita ya tenemos que saber cómo evaluarlos, cómo hacer la escala de Glasgow, cómo hacer la valoración de las posturas, cómo evaluar las pupilas cuando están mióticas, cuando son reactivas, cuáles son los movimientos oculocefálicos, cuáles son los óculos vestibulares, cómo son los patrones respiratorios, yo ya puedo, con la evaluación física y en la examinación física, determinar a qué altura está la lesión en ese paciente en coma. Esa es la idea de lo que usted tiene que evaluar un paciente que está en un estado comatoso. ¿Sí? Entonces, avanzamos. Una pregunta, ¿Sí, alguien? Sí. la postura refleja de corticación y deceleración, ¿cómo se obtenía en el paciente? O sea, que había que hacerle. Yo tengo que hacer un estímulo doloroso. La postura es una postura refleja ante el dolor. Es decir, por ejemplo, yo le hago una estimulación en el esternón, ese movimiento genera dolor y el paciente me puede desarrollar esa postura. ¿Qué es lo normal? Normalmente cuando uno le dice alce la mano, el paciente alza la mano en la escala de Glasgow. Pero si no, yo tengo que causar dolor. Si el paciente, yo le hago una presión supraciliar, el paciente me dice que le duele aquí arriba, eso es localizar el dolor. O por lo menos que se lleve la mano hacia donde yo estimulo el dolor. Eso es localizar, ¿ya? Después de eso, mucho más abajo, yo tengo lo que es retirar el dolor. Yo, por ejemplo, cojo una pluma y le hago una presión sobre el lecho unguial. Entonces el paciente me retira del dolor y esa retirada es otro puntaje inferior en la escala de Glasgow. Después de esto vienen 3, 2 y 1. 1 es ausente, 2 de cerebración y 3 de corticación. Yo sigo estimulando dolorosamente al paciente, pero el paciente me pone, si me ponen de corticación, 3. Si el paciente me pone en postura de cerebración, 2. Pero si ya está la respuesta está ausente, es 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se evalúan las posturas reflejas? Posturas reflejas ante el dolor. ¿Sí? Entonces, Disculpa, ¿podrías explicar de nuevo el Robin ocular? Ya, el Robin ocular es una postura anómala de la mirada conjugada, en la que cuando está por encima desde el tálamo hacia arriba, vamos a ver cómo la lesión va a ver la mirada conjugada va a estar desviada hacia donde está la lesión. Mientras cuando ya está por debajo de la protuberancia, va a haber algo que se llama bobbing ocular, es como que el vagabundeo que se conoce, en la que los ojos, en vez de ver hacia la lesión, van a ver ese lado contra la lateral de la lesión, por alteraciones al nivel de las miradas conjugadas, ¿sí? Pero lo que tiene valor significativo es que si yo tengo que ver un bobbing ocular, yo puedo pensar que está en protuberancia, pero si está en un Robin, es decir, mirando hacia la lesión, obviamente para esto yo tendría que llevar a tener una ubicación. Hagamos la idea que me llevo en mi pared, si yo ya sé que tiene una lesión en la cápsula interna de tal parte, yo sé que está en el hemisferio. Yo no necesito el Robin ocular para saber que está en el hemisferio. Pero lo que debería pasar es que si yo veo una postura de una mirada conjugada hacia un lado, podría orientarme antes de tener una tomografía de saber que está hacia qué parte. ¿Sí? Pero todo va de la mano, pues la tomografía debería decir lo mismo que la lesión en su examinación física, debería ser lo mismo que el Robin ocular. ¿Sí? Pero no significa que siempre va a estar y que va a poder a definirme en un momento dado lo que tiene el paciente, ¿no? Todo tiene que estar de la mano, pues, ¿no? Y cada evidencia en la examinación tiene que estar justificada y que tiene que ser, así como decían antes en cardiología, una derivación no me dice nada, pero si dos derivaciones comparten lo que dicen, si dos derivaciones tienen la misma alteración en el ST, es que esa persona está alterada. Si ustedes tienen una alteración en la tomografía, pero no tiene nada que ver con la parte clínica, puede ser otra enfermedad, no necesariamente tiene que ser la que está marcando la tomografía, porque la clínica siempre va a mandar sobre cualquier prueba de laboratorio. ¿Sí? Solamente es una forma de compaginar todo y que a través de todo lo que ustedes obtengan una ubicación. ¿Sí? Bueno, una vez que ya hemos hecho la examinación física, vamos al diferencial, el diagnóstico del diferencial. Tenemos que hablar de el origen psicógeno, el mutismo asinético, el estado vegetativo persistente, el síndrome del cautiverio y la muerte cerebral. La muerte cerebral la vamos a hablar un poquito más a detalle al final porque es un apartado distinto y los criterios y todo lo vamos a abordar. Mientras que los otros diferenciales de coma van a estar incluidos tanto la falta de respuesta de origen psicógeno, el mutismo asinético, el vegetativo persistente y el cautiverio. A ver, vamos a preguntarle.
A Daniela Villarreal. ¿Sabes Sí, lo que es el síndrome del cautiverio? Hola Daniel, ¿me puedes decir qué es el síndrome del cautiverio? es una parálisis total y la conciencia está, no está afectada. Perfecto. Carla Mendoza, Hola, ¿me podrías decir cuál podría ser una causa de un síndrome de cautiverio? am, un traumatismo craneoencefálico. Ya. Ahora en general, ¿alguien sabe alguna otra alteración que me pueda... Puede ser, Guillain-Barré, Melolisis pontina central. accidente posiblemente cerebrovascular cerebrovascular. también. Ya. Sobre todo en las enfermedades cerebrovasculares, pero la que dijeron, la mielinolisis pontina, es la más conocida que se relaciona al síndrome de cautiverio. ¿En qué consiste esto? En que un paciente que se repone demasiado rápido de una hiponatremia a una normonatremia, al corregirlo demasiado rápido a una mayor de 2.000 equivalentes por hora, o más de 2 equivalentes por día, un paciente que puede determinar un momento dado teniendo un síndrome de cautiverio, en que toda la parte anterior de la protuberancia, justamente por donde discurren las vías motoras, causan una cuadriplegia, pero sin llegar a alterar el centro de la mirada conjugada, con lo que el paciente puede llegar a mover los ojos verticalmente. Entonces, el paciente va a estar consciente, el paciente va a ver absolutamente todo, pero no puede moverse, no puede ejecutar alguna orden y decir, ¿sabe qué? Pasa tal cosa. No es lo mismo que estar en coma, porque el paciente, a pesar de estar vigil y estar alerta, no puede ejecutar una orden porque tiene por así decirlo, un corte en toda la protuberancia. Así como se puede pasar por el derecho puede también causarse por una enfermedad cerebrovascular. Pues tendría que ser muy específica para que sea justamente en toda la región pontina. O sea, que puede pasar, es posible, ¿no? Pero es mucho más raro, puede ser una anaplasia, pero tendría que ser una anaplasia que solamente altere la, la parte de la protuberancia y tiene que ser por completo y de manera súbita. Entonces, por eso que siempre se da mucho más relacionado a esa mielinolisis pontina por el hecho de que es algo súbito y que puede pasar en cualquier momento. ¿Sí? El estado vegetativo es persistente, es lo que le decía, un estado comatoso que persiste más allá dependiendo si es que la persona estuvo un traumatismo o si fue una causa metabólica, se espera mucho más cuando es una causa traumática. El mutismo cinético y la parte del origen psicógeno son dos componentes completamente distintos. El mutismo cinético, un paciente que sí tiene una lesión en el área premotora, justamente donde está el área de la iniciativa y lo que hacen lo que inician el movimiento. Mientras que el origen psicógeno es un paciente que está todo perfecto. Es el paciente que no sabemos qué le pasa, pero no se mueve. ¿Sí? Es un paciente que psicológicamente no quiere hacerlo. Entonces hay una característica que es muy específica de esto, es que la resistencia a la apertura ocular, porque le hacemos dolor y el paciente en vez de dejarse examinar, entre comillas, el paciente empieza a rodar para evitar que le estimule dolorosamente, porque está fingiendo tener algo y porque tiene un origen psicógeno. ¿Sí? Sí, es una patología, pero es una patología psicológica más no médica que me entrañe una alteración metabólica o estructural, ¿no? Ahora, ¿qué exámenes yo tengo que hacer? Tengo que hacer primero la batería en la prueba de gabinete, donde la biometría hemática, para que me pueda determinar solamente los leucocitos, ver si tengo una alteración infecciosa, una alteración en eritrocitos, glóbulos rojos, hemoglobina. Hemoglobina me puede decir un paciente que dejó que avance y evolucione una anemia, o que tenga una talasemia, o que tenga alguna alteración que me haya llegado a un síncrome, y por eso que el paciente comenzó y se desmayó, y por eso que perdió su estado de conciencia, y por eso que no responde. Entonces yo tengo que corregir eso, y con eso ya tengo algo tan sencillo como una anemia me puede llegar a evolucionar algo tan severo como un síncope o una disminución del estado de conciencia. La glicemia es importantísima por los típicos, las hipoglicemias causadas por una sobredosis, alteración en los azoados, la urea y la creatinina cuando un paciente está urémico, encefalopático, los electrolitos, ya sean sodio, potasio, magnesio, al igual que los azoados, el potasio demasiado elevado me habla de una alteración a nivel renal, porque un paciente que debuta con uremia o con cefalopatías tiende a elevarse por demasía los niveles de potasio. Incluso solamente tener el potasio elevado puede terminar siendo criterio para iniciar diálisis. Entonces,
¿Por qué es importante saber esto y por qué es importante hacer por lo menos inicialmente estos datos? Porque me van a dar la diferencia en cómo abordar un paciente. No va a ser lo mismo que un paciente necesite una infusión de glucosa, dextrosa, a un paciente que necesite entrar a terapia sustitutiva renal. ¿Sí? Entonces, esas van a hacer la diferencia y eso van a permitirme tanto el examen físico, el interrogatorio, como las pruebas de laboratorio. Hay pruebas que yo tengo que hacer inmediatamente y otras pruebas que puedo hacerlas inmediatas después y pruebas que puedo dejarlas relegadas a un lado. Y va a depender mucho del paciente. Entonces, un paciente ¿qué es lo que tengo que hacer? Como cualquier paciente que está crítico con un nivel de conciencia muy bajo, asegurar la vía aérea. Si tengo un paciente con Glasgow muy bajo, 7, 6 o menos de eso, incluso de 8 menos, yo tengo que asegurar la vía aérea, incluso llegar a la intubación orotraqueal, ya sea con una modalidad avanzada de la vía aérea, etc. Tengo que hacer solamente la toma, más no esperar los resultados para yo evaluar o tratar al paciente. Veo si es un paciente que tiene algún antecedente que me pueda orientar, ya sea tóxico como el opiáceo, le puedo dar inmediatamente naloxona y puedo revertir el cuadro. Un paciente hipoglicémico le puedo dar dextrosa y revertir el cuadro. Un paciente puede hacer exámenes sanguíneos, sobre todo gases arteriales, para determinar si es que hay una hipoxemia o una hipoxia que me pueda justificar el estado del paciente. Ya después empiezo a tener más exhaustividad en el examen físico, sobre todo si estoy sospechando una alteración meningia. Puedo ver signos de irritación meningia, tratar de buscar Kerney, Brunzinski, rigidez de nuca, pacientes que tengan cefalea, ese tipo de cosas. Una historia clínica mucho más exhaustiva, ya viendo hasta, exagerando, como los infecciosas que buscan hasta qué tipo de gato vive en la casa, absolutamente todo. ¿Ya? Y ahora acabo una exploración física y neurológica mucho más detallada, practicando tomografía en los casos que sean necesarios. ¿Sí? Más adelante puedo hacer un electrocefalograma, un electrocardiograma, corrección de la hipotermia, corrección de malvariedades ácido básicas, radiografías, etc. En la muerte cerebral, que es otro de los diferenciales, que es lo que decíamos anteriormente, va a ser el cese irreversible en las funciones de las estructuras neurológicas intracraneales. Es decir, que yo ya no puedo pasar de estar muerto cerebralmente a regresar a tener una función cerebral. Yo no puedo tener una causa metabólica y decir que el paciente tiene un coma y que va a ser irreversible. ¿Sí? Entonces, para esto se han establecido ciertos criterios que tienen que cumplirse para que el paciente tenga una muerte cerebral. Un paciente que tenga coma cerebral, que esté en coma estructural y irreversible, y es un paciente que no va a salir de aquí. Pero yo, para asegurarme que yo estoy evaluando un coma estructural irreversible, tengo que tener un paciente clínicamente estable, cardiorrespiratorio suficiente, que tenga una oxigenación adecuada, que esté libre de presión del sistema nervioso, que tenga ausencia de alteraciones en la temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo estas condiciones clínicas, yo puedo empezar a evaluar al paciente. ¿Sí? Y el paciente tiene que continuar un coma reactivo, es decir, que no responde, sigue sin responder al estímulo doloroso, porque si yo tengo un sedado en paciente con midazolam, yo no puedo decirle que me responda a un estímulo, yo no le puedo hablar al paciente, yo no le puedo decir, yo tengo que sacarlo de esta sedante y evaluar si sigue en un coma reactivo, a pesar de que ya no hay nada que me justifique que siga así. ¿Sí? Ausencia de los reflejos troncoencefálicos, vamos a hacer tanto el test de la atropina, que ya lo voy a explicar, y el test del apnea. ¿Sí? Puede haber actividad motriz del origen medular, porque puede ser reflejos, sobre todo los metáticos, que van a tener una vía monosináptica y van a responder directamente, pero si ya estoy alterado por debajo del bulbo y yo sé que el centro respiratorio no va a tener una respiración espontánea, hay muerte cerebral, porque poder quitarle todas las máquinas, pero si el paciente no respirado, no está vivo. ¿Sí? Periodo de observación, que debe ser entre 6 a 24 horas posterior a esto. Y si hay una lesión infratemporal que son un poquito más complicadas de determinar, lo que puedo hacer es, además de la exploración clínica, yo puedo ir al electroencefalograma a hacer un método de diagnóstico instrumental que confirme la ausencia de la función de los hemisferios cerebrales, ya sea el BIS, que es un instrumento como espectrofotometría, que utilizan los anestesistas sobre todo. Ahora, ¿cuáles van a ser las pruebas de respuestas troncoencefálicas? Le decía tanto el test de la atropina como el test del apnea. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué pasa con la atropina y el parasimpático? Clase de farmacología. Me parece que es un parasimpático mimético. Ya, eso dice La función José Andrés Jara. Eleva la frecuencia. que le eleva la frecuencia cardíaca. Estimula el Ya. sistema parasimpático.
Ya. Eleva la frecuencia cardíaca. Ya, pero es un parasimpático lítico. Recordando siempre que el que hace el estímulo simpático es el que eleva la frecuencia, la fuerza del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. El parasimpático hace lo contrario. Si yo corto la estimulación del parasimpático, el parasimpático lítico, voy a hacer que predomine la función simpática, con lo que voy a hacer que aumente la respuesta en la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? Ver si el tronco encefálico me va a responder. Yo estimulo que hay un exceso de estimulación simpática. Al cortar el parasimpático le pongo 0.04 microgramos y lo que debería pasar normalmente en un paciente a poner la atropina es que aumente más del 50% de la frecuencia cardíaca. Si tenía 60 debería elevarse por arriba de 90, 91, 92. Pero si un paciente está en un coma irreversible, una muerte encefálica, el paciente no me va a elevar más allá del 10% de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Mientras que el test de la apnea, lo que yo intento es hacer que ese paciente llegue a un estado en el que el CO2 y la concentración del CO2 trate de estimular lo que más pueda el centro respiratorio y provoca una estimulación espontánea. Es decir, si un paciente tenía 35 de milímetros de mercurio de CO2 y yo trato de llegarlo hasta 65, por lo menos 20 más allá del basal, y aún así no me respira, entonces el paciente tiene muerte cerebral. O que por lo menos llegue a una presión parcial de CO2 de 60 milímetros de mercurio para tratar de estimular lo que más pueda esa respiración y aún así no respire el paciente, un paciente que también tiene otro criterio de muerte encefálica. Ahora, en los pacientes que tenemos más complicación para establecer muerte encefálica, como son los que son infratentoriales, yo puedo hacer pruebas electrofisiológicas, como el electroencefalograma, en la que yo voy a establecer electroencefalogramas planos, en la que yo solamente puedo ver incluso variantes menor de 2 microvoltios, ¿sí? Durante más de 30 minutos tienen que mantenerse estos electroencefalogramas planos para yo decir que tiene otro criterio de muerte cerebral, ¿sí? El BIS es un Bispectral Index Scale en la que el paciente se le ponen a manera de electrodos en la frente y se ve qué grado de qué tan dormido está. Por eso es que utilizan los anestesistas, porque estamos viendo, si no pueden ver en la parte derecha, un paciente que está despierto tiene ciertos movimientos, ciertas fases diferentes, mientras que un paciente que tiene una línea isoeléctrica cercana a lo ser plano es un paciente que está completamente se dice que es otro criterio para muerte cerebral, ¿sí? Otra prueba que se puede hacer justamente es la circulación cerebral, se lo puede hacer un Doppler transcraneal, pero una de las dificultades del Doppler transcraneal es que es muy operador dependiente, ¿sí? Un paciente que tenga una alteración en la irrigación sanguínea a través de la cerebral media, alteraciones que sean muy bajas, no puede siempre determinar la muerte cerebral porque un paciente que va a depender su vida de la decisión de un ecografista que recién tiene pocos meses de práctica puede llevar a tener un error, ¿sí? Entonces también es un operador dependiente y por eso es que es un poquito limitado y se prefiere el electroencefalograma y se prefiere el Bispectral Index Scale y otras cosas más, ¿sí? Pero lo que trato de decir es que, y a manera de ya para terminar la clase, de que lo que siempre se trata de aquí en los pacientes cerebrales, tratar de demostrar que ese paciente, yo ya he visto todas las causas posibles que me justifiquen este coma que puedo revertir, pero ninguna revierte el paciente y el paciente sigue en un coma estructural irreversible, ¿sí? Entonces, así yo puedo determinar según los criterios que este paciente tiene una muerte cerebral. Y creo que eso ya sería todo. Y si hay alguna pregunta, me la puedo hacer con confianza. Si la sé, la respondo. Si no, queda tarea. ¿Todo quedó claro? Sí, yo creo que todo quedó claro. Yo tengo una pregunta. A ver, Jaime. ¿Por qué cuando se realiza la exploración, en este caso se estimula con líquidos calientes o fríos, se desvía hacia un lado y hacia el otro? O sea, ¿qué es lo que hace que se desvíe hacia un lado cuando es caliente y qué es lo que hace que se desvíe hacia el otro cuando es frío? La verdad me cogiste porque en realidad no sé, pero va a depender mucho también el tipo de receptor que capta el estímulo, pues no. En un momento dado, eso va a ser en la que vía se estimule para poder tener la respuesta, ¿sí? Entonces,
Y recuerden que las vías traumalgésicas, dolorosas y eso van a terminar eso también, ¿no? Y va a entrar y va a llegar hasta a la parte vestibular y va a llegar hasta los canales semicirculares y va a depender también de eso. Pero exactamente desconozco. ¿Cuál era la pregunta? La diferencia en por qué en la respuesta oculovestibular al estimularla con calor o con frío va a tener una diferencia, una respuesta diferente cuando es fría hacia el mismo estímulo con nistagmo corrector contralateral y por qué cuando es con calor, con la Sí, yo temperatura tampoco, elevada. parece que no he encontrado una respuesta que indique anatómicamente la razón, pero al parecer es el resultado de que se ha observado en animales y pues se la aplica directamente, pero sí, tampoco yo no conozco el circuito por el cual el frío da una respuesta a un lado y el calor da la respuesta al otro lado. Sí, pero igual es una buena respuesta. Pero vamos, queda de tarea. Si la encuentro, la voy a llevar a la doctora. En algún lugar tiene que haber Tiene que haber, algo, sí, por lo claro, menos tiene una que haber. teoría rara. Voy a ver si la busco y se las voy a llegar. A manera de tarea, me comprometo. Muchas gracias. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por todo. Ha sido un No, esfuerzo inmenso y pues les pido a todos que pues se pongan a leer bastante y nos vemos la próxima clase. Que tengan buena tarde. Bueno, está. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Jorge.